Hola chiquillos, vamos a trabajar sobre la solución de sistemas de ecuaciones lineales y pues bueno, vamos a ver aquí unos cuantos ejercicios. El primer ejercicio nos dice que verifiquemos si este sistema de ecuaciones tiene solución y en este caso nos piden que hagamos el método gráfico para poder solucionarlo. Recuerden que un sistema de ecuaciones, cuando hablamos de un sistema de ecuaciones lineales, y hacemos la gráfica, tenemos tres posibilidades, ¿no? Diremos que el sistema tiene exactamente una solución si cuando hago el dibujo de las gráficas, las dos rectas se intersecan en un solo punto. Si decimos que el sistema tiene un número infinito de soluciones, significa entonces que el sistema de ecuaciones está representando a la misma recta y todos los puntos que pertenecen a esa recta son la solución, por eso tienen un número infinito de soluciones. Y decimos que el sistema no tiene solución cuando las dos rectas no se cortan nunca, es decir, las dos rectas son paralelas. Recuerden que cada sistema de ecuaciones, dependiendo del tipo de solución que tenga, se clasifica en dos tipos. Tenemos los sistemas que se llaman consistentes o bien tenemos el sistema que es inconsistente. Si el sistema es consistente, inconsistente. Si el sistema es consistente, hay dos opciones. Que tenga solución, pero ese número de soluciones sea infinitas, y a ese sistema le decimos que es un sistema dependiente, que es consistente dependiente, tiene infinitas soluciones. Puede ser un sistema consistente pero independiente, y cuando esto sucede entonces decimos que tiene una única solución. O bien, cuando el sistema es inconsistente decimos que no tiene soluciones. Entonces nos piden resolver el sistema de ecuaciones y nos dan estas dos ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es graficarlas. En este caso nos dan las dos ecuaciones de dos formas diferentes. La primera nos la dan en una forma donde las variables están despejadas y están igualadas a un número, y la segunda donde la ecuación tiene despejada a y nos está diciendo la ecuación en su forma pendiente ordenada al origen. Recuerden que para graficar a las ecuaciones que tienen esta forma, la forma pendiente ordenada al origen, es muy fácil, porque sabemos que la ordenada al origen es el punto por donde la gráfica cruza. En este caso, la gráfica debe de cruzar en dos. Y la pendiente lo que nos dice es cuánto cambian los puntos de la recta. Recuerden, lo que aparece arriba es cuánto cambia y lo que aparece abajo es cuánto cambia x. Aquí nos está diciendo que tenemos menos un tercio, es decir, baja 1 en y se mueve 3 en x. Bajamos una unidad en y 3 unidades a la derecha y ahí encontraríamos otro punto. Por lo tanto, esta gráfica debe de cruzar estos dos puntos y así se vería la gráfica de la segunda ecuación. Para poder graficar a la primera, algo que podemos hacer es simplemente hacer cero a alguna de las variables. Por ejemplo, si x valiera 0, si de acá despejamos, nos queda que y vale 2. Por lo tanto, uno de los puntos es 0,2. Por ahí pasa, ya está marcado. Si ahora lo que vale 0 es y, entonces x tendría que valer 6. Si y vale 0, x vale 6. Por lo tanto, esta gráfica debe de pasar por el 6,0. Cuando yo intento trazar a la otra gráfica, observen que la otra gráfica pasa por la misma gráfica que teníamos con anterioridad. Es decir, las dos ecuaciones son la misma función y por lo tanto dibujan a la misma recta. Cuando dos rectas se superponen, decimos que el sistema tiene un número infinito de soluciones y todas las soluciones serán todos los puntos que forman a la recta. De esta manera podemos saber gráficamente cuál sería el tipo de solución que tenemos cuando hablamos de este sistema. Le puchamos aquí y con eso es suficiente. Vamos a ver otra. Nuevamente nos piden determinar el tipo de solución que tiene el sistema de ecuaciones y nos dan en este caso otra vez dos ecuaciones, uno en su forma pendiente ordenada al origen y la otra en la forma estándar. Entonces, agarramos esta ecuación, es fácil de dibujar, sabemos que pasa por 1 y como la pendiente vale menos un medio, significa que vamos a desplazarnos una unidad hacia abajo, 2 unidades a la derecha, una unidad hacia abajo, 2 a la derecha. Juntamos los dos puntos y hemos trazado a la primera gráfica. Para trazar a la segunda gráfica, hacemos lo mismo que hace rato. Si x vale 0, nos queda menos 2y igual a menos 6. Eso significa que y vale 3. La gráfica pasa por 0,3. Si ahora lo que hacemos es de que lo que valga 0 sea y, nos quedaría que menos x tiene que ser igual a menos 6. Eso significa que x debe de valer 6. 6 cuando x vale 0 y y
6, perdón, es lo que vale x y y vale 0. Si trazamos la recta, al parecer, las dos gráficas forman rectas que son paralelas entre sí y por lo tanto no se van a tocar nunca. En este caso, entonces, el sistema no tiene solución porque las dos rectas nunca se van a cruzar. Le puchamos y listo. Vamos a hacer otra vez. Repetimos el procedimiento. En este caso, la gráfica pasa por la primera, 1/3 de x menos 1. La gráfica pasa por menos 1. Como la pendiente vale 1/3, significa que nos vamos a desplazar una unidad hacia arriba, 3 unidades a la derecha. Una hacia arriba, 3 unidades a la derecha. Esa debería de ser el otro punto. Juntamos los dos puntos y hemos trazado la gráfica. Para la siguiente parte, hacemos que x valga 0. Si x vale 0, y vale 4. Uno de los puntos es 0,4. Y ahora al revés, hacemos que y valga 0. Si y vale 0, entonces tendríamos menos 2x es igual a 4, por lo tanto x debe de valer menos 2. Juntamos los dos puntos y observamos que ambas rectas se cruzan en este punto. Este punto tiene coordenadas menos 3, menos 2. Como las dos rectas se cruzan en un único punto, decimos que ese punto es la solución del sistema y lo escribimos como coordenada. En este caso es menos 3 para x y menos 2 para y. 2. Recuerden que solucionar un sistema de ecuaciones, cuando nosotros lo que queremos hacer es eso, implica buscar el valor de x y el valor de y, que cuando yo lo sustituyo en las dos ecuaciones al mismo tiempo, llegamos al mismo resultado. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice, utiliza un método, en este caso el de sustitución, para resolver este sistema. Me voy a robar el sistema y aquí está. Recordemos que el método de sustitución lo podemos utilizar de una manera muy sencilla cuando una de las variables está despejada. Podemos observar que en la segunda ecuación tenemos cuánto vale y. Y vale 2x menos 1. Si utilizamos este resultado en la primera ecuación, tendríamos lo siguiente. La primera ecuación es menos 3x más 2 veces y esto tiene que valer 1. Pero, según lo que observamos, sabemos cuánto vale y. Y vale 2x menos 1. Entonces podríamos sustituir 2 veces y, es decir, 2 veces x menos 1. Y esto tendría que valer 1. Observen, el método se llama sustitución porque precisamente es lo que hacemos. Estamos sustituyendo el valor de una de las variables. Al hacer esto, lo que logramos es de que el sistema de ecuaciones se reduzca a una única ecuación que tiene una única variable o una única incógnita. Y resolver ese tipo de ecuaciones es muy sencillo, porque simplemente implica hacer un despeje. Si quitamos el paréntesis, nos quedaría 2 por 2x es 4x, y 2 por menos 1 es menos 2. Y de este lado tenemos 1. Para resolver por despeje, recuerden que lo que buscamos es, de un lado de la igualdad, tener solamente la variable y del otro lado tener lo que no tiene la variable o la incógnita. En este caso podemos hacer lo siguiente, menos 3x más 4x dejarlo de un lado y del otro lado despejar. Este menos 2 está restando, pasa al otro lado sumando y reducimos términos semejantes. Menos 3x más 4x es x y 1 más 2 es 3. Hemos logrado encontrar cuánto vale x. X es igual a 3, por lo tanto podemos calcular cuánto vale y, porque sabemos que el valor de y lo encontramos multiplicando 2 veces x y restando 1. Como x vale 3, tendríamos que multiplicar 2 por 3, y a eso restarle 1. 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Eso significa entonces que y vale 5. Así la solución del sistema es x es igual a 3, y es igual a 5. Por lo tanto, para resolver un sistema de ecuaciones, si tenemos la ventaja de que en el sistema de ecuaciones una de las variables está despejada, podemos hacer sustitución y el sistema se resolverá de una forma muy sencilla. Por ejemplo, tomemos a este. Observemos que en este caso, en ninguna de las dos ecuaciones tenemos despejada una variable. Pero si observamos la primera ecuación, podemos despejar a la y, que es un valor que se puede despejar muy fácil. La primera ecuación es 2x más y esto tiene que ser menos 4. Si de esta ecuación despejamos a y, entonces el menos 2x está restando, pasa al otro lado sumando. Nos queda que y sería 2x menos 4. Y como ya sabemos cuánto vale y, podemos utilizar este valor en la segunda ecuación para resolver. La segunda ecuación es 3x menos 4y igual a 11.
pero sabemos cuánto vale y. Y vale 2x menos 4. Entonces, en lugar de poner esta y, podemos poner cuál es su valor correspondiente. Entonces quedaría 3x menos 4 por y, pero y vale 2x menos 4, y esto tendría que ser igual a 11. Igual tengan en cuenta lo siguiente: si ustedes utilizaron la primera ecuación para despejar la variable, eso deben de sustituirlo en la otra ecuación. Si la sustituyen en la misma, lo único que van a hacer es llegar a una igualdad. Tengan cuidado, hay que sustituirlo en la otra. Si hacemos eso, observen que este es el valor de y, pues hemos llegado a una ecuación que solamente tiene una incógnita. Despejamos. Multiplicamos. 3x menos 8x más 16, y esto tiene que dar 11. Hacemos el despeje, nos quedamos de un lado con las variables y del otro lado mandamos lo que no tenga variable. El 16 estaba sumando, pasa al otro lado restando. Reducimos términos. 3x menos 8x es menos 5x, y 11 menos 16 es menos 5. Si despejamos, el valor de x sería el resultado de dividir menos 5 entre menos 5. Este menos 5 que estaba acá multiplicando va a pasar dividiendo. Recuerden, solamente vamos a cambiar el signo cuando la operación es suma o resta. En el caso de multiplicación o división, el signo sigue siendo el mismo. Entonces pasa con todo y su signo. Menos 5 entre menos 5 es 1, por lo tanto sabemos cuánto vale x. Así, el valor de y es muy fácil de calcular, porque dijimos que y se calculaba multiplicando por 2 a x y restando 4. 2x menos 4. Si sustituimos, nos queda 2 por 1 menos 4. 2 por 1 menos 4 es menos 2. Por lo tanto, la solución es cuando x es igual a 1, y es igual a menos 2. Y lo escribimos. Entonces, el método de sustitución lo utilizamos cuando lo que queremos resolver, pero lo utilizamos cuando en alguna de las ecuaciones una de las variables es fácil de despejar. Veamos la siguiente. Nos piden lo mismo, resolver el sistema de ecuaciones, pero observen, en este caso, en este sistema de ecuaciones, tenemos que las dos ecuaciones contienen a la misma variable x con el mismo coeficiente, pero de signo contrario. Si yo sumara las ecuaciones, si sumamos las ecuaciones, tendríamos lo siguiente. Si yo hago la suma, x menos x se elimina, 8y menos 10y me da menos 2y, y del otro lado, 23 menos 27 nos da como resultado menos 4. Observen que al haber hecho la suma de las dos ecuaciones, obtengo una nueva ecuación, pero resulta que esta nueva ecuación solamente tiene una variable, en este caso y. Y al tener solamente una variable, el valor de esa variable es fácil de calcular. Menos 4 entre menos 2 da como resultado 2. Por lo tanto, como tuve la suerte de que dos variables tenían el mismo coeficiente pero de signo contrario, y al sumarlas se eliminaba, he reducido el trabajo que tengo que seguir para poder contestar para poder resolver el sistema. Como ya sé cuánto vale y, puedo utilizar el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir. Por ejemplo, sustituimos el valor y igual a 2 en la primera ecuación. Pude haberlo hecho en la segunda, ustedes deciden en cuál. La ecuación número 1 dice x más 8y tiene que ser 23, pero yo sé que y vale 2, por lo tanto sería x más 8 veces 2 tiene que ser 23. 8 veces 2 es 16. Si de acá despejamos, el valor de x sería 23 menos 16, que en este caso es 7. Por lo tanto, tenemos la respuesta al sistema de ecuaciones. La solución es x vale 7, y vale 2. Bueno, ustedes escríbanlo bien. X es igual a 7 y y es igual a 2. Entonces, cuando nosotros tenemos la ventaja de que en un sistema de ecuaciones dos variables tienen el mismo coeficiente pero de signo contrario, al hacer la suma las vamos a poder eliminar. Solamente haremos la suma de las ecuaciones cuando vamos a lograr hacer eso, cuando eliminaremos una variable. No nos sirve de nada que hagamos la suma de las ecuaciones si no se elimina ninguna variable. Veamos la siguiente pregunta. Nos pide resolver el sistema de ecuaciones, pero observen que si yo sumara las ecuaciones, nada se elimina. Si yo la sumara directamente, nos da 6x y acá nos quedaría 2y. No se elimina ninguna de las variables, pero existe un truco.
Si nosotros estamos buscando que ambas ecuaciones tengan el mismo coeficiente, podemos observar, por ejemplo, que y aquí tiene el número 7 positivo y arriba tenemos el número menos 5. Como ya tienen el signo diferente, tenemos ahí una ventaja, pero nos gustaría que ambas ecuaciones tuvieran el mismo valor de coeficiente. Entonces, un truco es multiplicar de forma cruzada. La primera ecuación la multiplico por 7 y la segunda ecuación la multiplico por 5, a fin de obtener ese número en común en ambas ecuaciones. La primera ecuación es 4x menos 5y igual a menos 8. Pero si esta ecuación yo la multiplico por 7, obtendríamos lo mismo para la segunda ecuación. 2x más 7y igual a menos 4. Si esto yo lo multiplico por 5, obtendríamos lo siguiente. Al hacer esto, observen que obtuve dos nuevas ecuaciones. Estas dos nuevas ecuaciones son ecuaciones que se denominan equivalentes. Pero tenemos la ventaja de que la y tiene el mismo coeficiente. Y cuando yo sume esas dos ecuaciones, se va a eliminar. Si hacemos la suma de las dos ecuaciones que tenemos, 28x más 10x, nos da como resultado 38x. Y observen, menos 35 más 35 se elimina. Entonces nada más nos quedaríamos con lo que nos dé del otro lado. Menos 56 menos 20 es menos 76. Si de aquí despejamos, x sería el resultado de dividir menos 76 entre 38. En este caso la división nos da menos 2. Ya sabemos cuánto vale x, entonces podemos sustituir el valor de x en cualquiera de las ecuaciones, ya sea en las dos originales o en las dos equivalentes. Como sugerencia, elijan las originales. Podemos agarrar, por ejemplo, la segunda ecuación. Tenemos x igual a menos 2 en la segunda ecuación. Tenemos eso en la segunda ecuación. La segunda es 2x más 7y igual a menos 4, ¿sí, no? Y el valor de x vale menos 2, entonces sustituimos. 2 por menos 2 más 7y, y esto tendría que ser menos 4. Al hacer la operación, 2 por menos 2 es menos 4, más 7y igual a menos 4. Despejamos, este menos 4 está restando, pasa sumando, es decir que nos queda 7y menos 4 más 4, o sea 7y igual a 0, y eso significa que y debe de valer 0. Por lo tanto, la solución es x es igual a menos 2, y es igual a 0. Entonces, el sistema de ecuaciones lo podemos resolver ya sea sustituyendo, si tenemos la ventaja de que una de las variables está despejada, bueno, en este caso despejamos a la y, si observan, y sustituimos ese resultado en la otra ecuación y se simplifica. O bien, si tenemos la ventaja de que los coeficientes son iguales y tienen signo diferente, pues podemos sumar las ecuaciones y eliminamos una de las variables. En el caso de que no sean iguales, podemos tratar de buscar ecuaciones que sean equivalentes con la finalidad de que ambas ecuaciones tengan los elementos que permitan que cuando se sumen se eliminen las variables. Siempre, como tip, pues van a multiplicar cruzado. Si acá este número 7, por ejemplo, pues multiplicamos por 7 arriba, y este 5 multiplicamos por 5 abajo. Siempre buscando que los signos sean de forma diferente, sean de signos distintos. Veamos la siguiente pregunta. Dice que clasifiquemos al sistema dependiendo del tipo de solución. Para el primer sistema nos dan estas dos rectas, la 1 y la 2, y están dibujadas acá. Podemos observar que las dos rectas cuando se dibujan se cruzan en un único punto. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones debe de ser un sistema de ecuaciones consistente porque tiene solución e independiente porque la solución es una sola. ¿Cuánto vale la solución? La solución es donde se cruzan, menos 2,2. Y listo, hemos terminado. Para la siguiente, cuando dibujamos al sistema, podemos observar que se obtienen dos rectas que son paralelas. Cuando dos rectas son paralelas, pues entonces el sistema es inconsistente porque no se van a cruzar nunca y por lo tanto decimos que no tiene solución. Si observamos, nos dan para el tercer sistema, el sistema C, dos rectas que cuando se dibujan se superponen una sobre la otra. Eso significa entonces que tenemos un sistema que es consistente, que tiene soluciones, pero es dependiente, porque depende qué punto yo observe. Tiene infinitas. En este caso, entonces decimos que el sistema tiene un número infinito de soluciones. Y con eso es suficiente para terminar.
Veamos rápidamente otro ejemplo. En este caso, rectas paralelas, el sistema es inconsistente y no tiene solución. En este caso, se cruzan en un único punto, por lo tanto el sistema es consistente e independiente y la solución está en 0, menos 2. Entonces ponemos 0, menos 2 como solución. Y acá los dos sistemas, el sistema, forma la misma recta, por lo tanto sí tiene solución, pero esa solución depende de qué punto observe, porque son infinitas. Entonces tiene un número infinito de soluciones. Ahora veamos algunas aplicaciones o algunos otros conceptos. En esta primera pregunta nos pide que determinemos cómo son las soluciones de este sistema. Observen que en este caso no nos están dando la gráfica del sistema de ecuaciones, sino simplemente nos dan su forma algebraica. Entonces vamos a intentar solucionar el sistema y vamos a observar qué tenemos. Podemos observar, por ejemplo, que el sistema de ecuaciones, si yo sumara las dos ecuaciones, la x se elimina. Entonces vamos a hacer la suma. Sumamos las ecuaciones. Al hacer eso, menos 4x más 4x da 0. Y menos y también da 0. Y del otro lado, menos 4 da como resultado menos 8. Pero 0 más 0 es 0. Y 0 no es igual que menos 8. Esto es una incongruencia. Cuando llegamos a algo que no tiene sentido, entonces decimos que el sistema no tiene solución. Es un sistema inconsistente. Entonces, para este primer sistema que nos están dando, diríamos que el sistema no tiene solución. Veamos el siguiente. En este caso podemos observar que de un lado tenemos x para la segunda ecuación y del otro lado tenemos y. Nos conviene que del mismo lado de la igualdad estén las variables. Entonces, para la segunda ecuación, la primera es 2x más y igual a menos 6. Y para la segunda ecuación vamos a dejar a las variables de un mismo lado. La y está sumando, pasa restando. Entonces nos queda 2x menos y esto tendría que ser igual a 6, según lo que dice la ecuación. Una vez de que lo tenemos así, podemos observar fácilmente que si yo sumo las ecuaciones, la x se elimina. Entonces vamos a sumar. Sumamos. 2x negativo más 2x se elimina, da 0. Y menos y también se elimina, da 0. Y menos 6 más 6 también se elimina, da 0. Y en este caso, sí, 0 es igual a 0. A diferencia del anterior que nos daba que 0 era igual a menos 8, aquí llegamos a una igualdad. Cuando las variables se eliminan y decimos que el sistema tiene solución para cualquier valor de x y y. Es decir, el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Quiénes son esas soluciones? ¿Dónde las puedo encontrar? Pues bueno, recuerden que cuando el sistema tiene infinitas soluciones, estamos hablando de dos rectas que se superponen una encima de la otra. Y por lo tanto, todas las posibilidades, todas las respuestas posibles se encuentran sobre esa recta. ¿Dónde están las infinitas soluciones? Pues sobre la recta. ¿Cómo sé cuál es la recta? Pues debo de decirle cuál es su ecuación. Entonces, de cualquiera de las ecuaciones podemos despejar a y siempre. Si yo de la primera ecuación despejo a y, obtenemos que la recta es 2x menos 6. Esta es la recta donde se encuentran todas las posibles soluciones. Entonces vamos a anotar nuestro resultado. El sistema que tenemos tiene infinitas soluciones y todas las soluciones se encuentran sobre la recta 2x menos. Entonces, tengan cuidado, cuando solucionan un sistema de ecuaciones, si llegan a el valor de x vale tanto y el valor de y vale tanto, pues el sistema tiene solución única. Pero si llegan a una incongruencia matemática o llegan a una igualdad, estamos en los casos donde o no tiene solución el sistema o bien tiene infinitas. Veamos la siguiente. Nos dice, la compañía de agua tiene un plan de precios mensuales distintos para clientes residenciales que para clientes de negocios. El costo del plan depende del consumo de agua y acá nos dan el gráfico. Podemos observar que el gráfico rojo hace referencia a cuánto cuesta en dólares gastar cierta cantidad de agua para el consumo residencial y para el plan de negocios, pues tenemos exactamente lo mismo, solo que con esta recta azul. La pregunta dice, si el consumo mensual es de 18, ¿cuál plan cuesta menos? El consumo es de 18. Si observamos, el plan residencial cuesta 33 y el plan de negocios cuesta 30. ¿Qué plan cuesta menos? Pues el de negocios. Entonces, el plan de negocios. ¿Cuánto menos? Pues si este es 33
y ahí es acá. Y este vale 30, la diferencia es de 3. Por lo tanto, cuesta 3 menos. En la siguiente pregunta dice, ¿para qué cantidad el consumo mensual es lo mismo? Observamos que ambas rectas se cruzan en este punto y eso sucede cuando el consumo es de 12. Por lo tanto, tienen que ser 12 de consumo. Si el consumo es menos que esta cantidad, menos que 12, la pregunta es, ¿cuál plan cuesta menos? En este caso observemos que cuando es menos que 12, el plan residencial es más barato que el plan de negocios. Por lo tanto, ¿qué plan cuesta menos? El plan residencial. Y con esto es suficiente para interpretar el problema. Veamos otro parecido. Dice, Chris alquilará un auto por día y tiene dos opciones, la opción A y la opción B. Nos dicen cómo se van a cobrar, dependiendo del número de millas que haya conducido Chris. En este caso la pregunta es, si Chris conduce el auto por 150 millas, 150 es acá, ¿cuál cuesta más? 150, observamos que la opción B está por debajo de la opción A, por lo tanto la opción A es la que cuesta más. ¿Cuánto más? Veamos, para 150, la opción A cuesta 70 y la opción B cuesta 60. La diferencia es de 10, por lo tanto, cuesta 10 más. La siguiente pregunta dice, ¿para qué número de millas las dos opciones cuestan lo mismo? Podemos observar que se cruzan en este punto y eso sucede en el 100, por lo tanto deben de ser 100 millas. Si se conduce más de esta cantidad, ¿cuál es la opción que cuesta menos? Más de 100 millas, lo que cuesta menos es la opción B, por lo tanto esta sería la respuesta. Dice, la suma de dos números es 44. El número más pequeño es 14 menos que el número más grande. Hasta aquí podemos ya crear un sistema de ecuaciones. Tenemos dos números que dicen, la suma entre ellos, los dos números X y Y, tiene que dar 44. El número más pequeño es 14 menos que el número más grande. Supongamos que el número más pequeño es X. Entonces, ese valor sería el número más grande menos 14, es 14 menos. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones y lo que nos van a pedir es cuánto valen cada uno de los números. Pues es fácil, porque tenemos el caso donde una de las variables está despejada. Entonces podríamos hacer sustitución. Si observamos, x vale y menos 14. En la primera ecuación tenemos que x más y tiene que ser igual a 44. Pero yo sé que x es lo mismo que y menos 14. Entonces, en lugar de poner x, puedo poner a qué es igual. Vale y menos 14. Entonces, y menos 14 más y tiene que ser igual a 44. Agrupamos y más y de un lado y 44 más 14 del otro. El 14 estaba restando, pasó sumando. Y más y es 2y y 44 más 14 son 58. Eso significa entonces que y sería el resultado de dividir 58 entre 2. 58 entre 2 es 29, por lo tanto y vale 29. Si y vale 29, si y es igual a 29, entonces x es lo que falta para que cuando yo haga la suma el resultado sea 44. X sería entonces 44 menos 29 y eso nos da 15, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta. El número más grande pues es 29, el número más pequeño en este caso dio 15. Con eso es suficiente para contestar. Dice, una tienda de libros vende 483 libros de química y de matemáticas. Entonces desde aquí, si yo sumo la cantidad de libros de química más la cantidad de libros de matemática que se vendieron, el resultado tendría que ser 483. Nos dice que el número de libros de química es 2 veces el número de libros de matemáticas. O sea, si X son los números de química, tendríamos que el resultado es 2 veces Y. Es importante que sepan qué es qué. Entonces, X son química. Y es matemáticas. Recuérdenlo. Entonces, nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones en el cual yo sé cuánto vale una de las variables. Entonces, si la primera ecuación es x más y y yo sé que x es 2y, pues puedo poner en lugar de x lo que vale. X vale 2y más y. 2y más y tendría que ser igual a 483. 2y más y es 3y. 3y tendría que ser igual a 483. Y si despejamos sería
483 entre 3 serían 161. Entonces ya sabemos cuánto vale Y. Y como sabemos cuánto vale Y, podemos saber fácilmente cuánto vale X, porque X es el doble. Entonces, X sería 2 veces Y, es decir, 2 veces 161. Por lo tanto, el resultado es 322. Y hemos terminado. ¿Cuántos libros de química hay? Recordemos que química es X, entonces X vale 322. ¿Cuántos de mate hay? Pues 161. Y hemos terminado. Aquí, cuando nosotros planteamos un sistema de ecuaciones que resuelve algún contexto, es muy importante que ustedes definan qué significa qué significa X, qué significa Y, para que no se pierdan. Veamos la siguiente. Dice, un controlador de tráfico aéreo rastrea 2 aviones. Al comenzar, el avión A se encuentra a una altura de 3.447 pies y el avión B se encuentra a una altura de 4.500. El avión A gana altura a una razón de 65.75 pies por segundo, mientras que B lo hace a 45.5. Entonces veamos, tenemos dos cosas. La cantidad de pies a la que vuelan, déjenme, me muevo hacia acá abajo, en términos de el tiempo que ha transcurrido. Entonces, en este caso, para el avión A, la cantidad o la altura a la que se encuentra es parte de 3.447 y va ganando 65.75 por cada segundo que pasa. En cambio, el avión B tiene una altura inicial de 4.500 y va ganando altura a una razón de 45.5 por cada segundo. Observemos que la pregunta es, ¿cuántos segundos deben de pasar antes de que los dos aviones se encuentren a la misma altura? Si Y lo que mide es la altura y X lo que mide es el tiempo que ha transcurrido y queremos que las alturas sean iguales, entonces estas dos cosas deberían de ser lo mismo. Igualamos las cantidades, porque queremos que sean iguales. Es decir, queremos que 3.447 más 65.75x sea lo mismo que 4.500 más 45.5x. Y de acá podemos despejar. De un lado dejamos a la x y del otro lado lo que no tenga x. Entonces, si despejamos 65.75x y pasa el 45.5x del otro lado. Y del lado derecho queda el 4.500 y pasamos el 3.447 restando. Podemos hacer uso de la calculadora para poder saber cuáles son los resultados. En este caso tenemos que restar 65.75 menos 45.5 nos da 20.25, 20.25x, y del otro lado tendríamos que hacer la operación 4.500 menos 3.447. El resultado es 1.053. Para saber cuánto vale X, pues tendríamos que hacer la operación 1.053 entre 20.25. Entonces a este señor de acá lo dividimos entre 20.25 y la respuesta es 52. Por lo tanto, deben de pasar 52 segundos para que ambos aviones se encuentren a la misma altura. La respuesta sería 52. La siguiente pregunta es, ¿y cuál es esa altura? ¿A qué altura se encuentran cuando son 52 segundos? Pues es fácil, porque si ambos aviones se encuentran a la misma altura en este tiempo, pues si yo sustituyo este tiempo en cualquiera de las ecuaciones, la respuesta debería de ser la misma. Vamos a sustituir eso, el 52, en la primera ecuación. La primera ecuación es 3.447 más 65.75 veces X. Y X resultó valer 52. Entonces esto por 52. La respuesta sería 6.866. 6.866. Y hemos terminado. Todos los problemas en este caso tienen la misma intención. Que ustedes construyan el modelo a partir de la información que nos están dando y que se resuelva. Entonces tengan cuidado de cómo plantean el sistema. Veamos otro ejemplo. Tenemos en este caso dos piscinas. La primera tiene 623 litros y la segunda que dice no tiene nada. El agua se añade a la primera a una razón de 19.5 litros por minuto, es decir, la cantidad de agua, vamos a ponerle la primera piscina, la cantidad de agua que llamamos Y sería
los 623 litros que tenía inicialmente, más lo que le vamos a ir agregando por minuto, que le vamos a agregar 19.5 veces 19.5 litros, perdón, cada minuto. Para la segunda piscina, inicia vacía, o sea, no tiene nada inicialmente, pero cada minuto se le añade 41.75. Entonces, estos serían nuestros sistemas de ecuaciones. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿En qué momento ambas piscinas tendrán la misma cantidad de agua? Pues si Y mide la cantidad de agua, entonces esto y esto deberían de ser exactamente lo mismo. Es decir, igualamos 623 más 19.5x tendría que ser 41.75x. Recuerden que cuando sumamos 0, pues es como no hacer nada. Entonces juntamos a las variables, voy a despejar a esta está sumando, pasa restando, es decir, 41.75x menos 19.5x, y eso tendría que ser igual a 623. Lo que hice fue pasar este término acá de este lado restando y luego cambié las posiciones para tenerlo del lado izquierdo, como estamos acostumbrados. Entonces simplemente hacemos la operación. 41.75 menos 19.5 nos da 22.25x, y esto tendría que ser igual a 623. Si de acá despejamos, sería 623 entre 22.25. Entonces, 623 dividido entre 22.25, lo borramos, y el resultado es 28. Entonces, a los 28 minutos, ambas piscinas tendrán la misma cantidad de agua. La siguiente pregunta es ¿cuánta agua van a tener? Entonces, si sabemos que x vale 28, pues utilizando cualquiera de las dos ecuaciones podemos calcular la cantidad de agua. La primera ecuación es 623 más 19 veces 5x, pero x vale 28. Entonces, la respuesta sería 1169 litros. Y hemos terminado. Veamos la última pregunta. Nos pide resolver este sistema de ecuaciones, pero si observan ahora, tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Esto es una introducción a los sistemas de ecuaciones lineales, en este caso, de 3 incógnitas. Se dice 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, el método por excelencia para resolver sistemas de ecuaciones es el método de sustitución. Y en este caso, ahorita como estamos en un problema introductorio, siempre vamos a tener estos casos. Una ecuación solo tiene una variable, otra tiene 2 y otra tiene 3 ecuaciones. Entonces lo que iremos haciendo será ir resolviendo dependiendo de la cantidad. Podemos observar que de la primera ecuación, 2z tiene que valer 8. Menos 2z tiene que valer, esta no es z, menos 2z tiene que valer 8. Y de aquí ya sabemos entonces cuánto vale z. Z debe de valer menos 4. 8 dividido entre menos 2. Y si ya sabemos cuánto vale z, y la segunda ecuación es menos 5y más 6z tiene que valer 6, y z vale menos 4, pues podemos sustituir. Menos 5y más 6 veces z, z vale menos 4, y esto tendría que ser igual a 6. Si hacemos la operación, menos 5y menos 24 es igual a 6. Ahí. Y por lo tanto despejamos. Menos 5y es igual a 6 más 24. 6 más 24 es 30, es decir que menos 5y tiene que ser igual a 30. Y esto significa entonces que y debe de valer menos 6, que es el resultado de dividir 30 entre menos 5. Ya conocemos cuánto vale z, vale menos 4, ya sabemos cuánto vale y vale menos 6. Entonces, para x podemos utilizar la primera ecuación. 3x menos 2y más 2z, que es lo que dice la primera ecuación, tiene que darnos como resultado 10. 3x menos 2 veces y sabemos que vale menos 6, más 2 veces z, pero z sabemos que vale menos 4, y esto tendría que darnos 10. Observen que al hacer la sustitución, pues ya nada más nos queda saber cuánto vale x, entonces hacemos la operación. Menos 2 menos 6 es 12, 2 veces menos 4 es menos 8, y esto tendría que darnos como resultado 10. Si despejamos, 10 menos 12 menos 8, que diga más 8. Es decir, 10 menos 12 es menos 2 más 8 es 6,
3x tiene que ser igual a 6 y por lo tanto x debe de valer 2. Y listo, tenemos las tres soluciones, x, y, z. X vale 2, y vale menos 6 y z valía menos 4. Y hemos terminado. Solamente tengan cuidado con los resultados y en este caso todos nuestros ejemplos dan números bonitos. No significa que siempre sean números enteros, pero en este caso pues es la ventaja que tenemos nosotros. Con esto hemos abordado el contenido de sistemas de ecuaciones y cuáles son sus aplicaciones. Gracias.